El dueño encubierto vio a una camarera con la mano rota en su restaurante. Denise Carter hacía malabares con las bandejas, con un brazo envuelto en vendas, aguantando el dolor mientras su gerente, Ross, la atacaba por cada pequeño error. Los clientes susurraban, algunos compadeciéndose, otros negando con la cabeza ante su crueldad. Lo que nadie sabía era que su lesión no fue un accidente, y que Ross escondía algo mucho más oscuro. Observando desde el rincón, Harold, el dueño encubierto, se dio cuenta de que las cosas no cuadraban. Cuanto más investigaba, más perturbadora se volvía la verdad. Antes de continuar, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, nos encantaría que le dieras al botón de suscribir. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a traerte historias aún más poderosas. Quédate con nosotros hasta el final. Y si la historia te conmueve, deja tus pensamientos en los comentarios y compártela con un amigo. Ahora, empecemos. El restaurante olía a café quemado y a tocino frito, un aroma que nunca se iba del todo. La hora punta de la mañana significaba que el mostrador bullía de conversaciones, el siseo de la parrilla y el arrastrar de platos apilados. Y en medio de todo, estaba Denise Carter. Era difícil no verla, no porque armara un escándalo, sino porque trabajaba como 3 personas en una. Con el pelo recogido y el delantal ya manchado, llevaba tazas humeantes en su mano buena, mientras equilibraba los platos contra la cadera. La otra mano, la izquierda, estaba envuelta en vendas que le llegaban hasta la muñeca. Cualquiera que observara de cerca podía notar la rigidez en sus movimientos, el rápido respingo cada vez que sus dedos rozaban algo por error. Pero Denise sonreía de todos modos. Ese era su escudo. Detrás del mostrador, el gerente, Ross, se apoyaba en la caja registradora, sonriendo con aire de suficiencia mientras ladraba órdenes. «¡Muévete, Denise! ¡No hagas esperar a la gente!» ¿Crees que esto es una organización benéfica? Su voz cortaba el ambiente del restaurante como un cuchillo, lo suficientemente alto como para que los clientes lo oyeran. Algunos levantaron la vista, negando con la cabeza y susurrando. En la mesa 3, 2 mujeres con trajes de negocios se inclinaron, hablando en voz baja. «Pobre chica, mira su mano. Ni siquiera debería estar trabajando». «Ya, pero Ross nunca la deja en paz. Siempre está encima de ella. No sé cómo lo soporta». Denise las oía. Lo oía todo. Las risas, la lástima, las indirectas de Ross, cada vez que se movía más lento de lo habitual. Y aún así, seguía adelante, porque para ella, rendirse no era una opción. El alquiler no esperaba. A las facturas no les importaba. A media mañana, el sudor se acumulaba en su nuca. Su brazo bueno le dolía de cargar demasiado peso sola. Se sentó, atendió la mesa 6, susurró un suave «que aprovechen» y se giró, solo para chocar con el propio Ross. La colisión hizo que un vaso de agua se derramara sobre su camisa. El restaurante se quedó en silencio. Ross se inclinó tan cerca que ella pudo oler el café agrio en su aliento. ¿Otra vez torpe? Solo buscas excusas, ¿verdad? Algunos clientes se movieron incómodos. Alguien murmuró, «Tío, déjala en paz». Pero Ross los ignoró, con los ojos fijos en Denise como un depredador disfrutando de la caza. Ella balbuceó una disculpa, intentando coger una toalla con su mano buena, pero él se la arrebató. Sus labios se curvaron en una sonrisa que solo ella pudo ver. Del tipo que le decía que esto no era por el derrame, era por el control. ¿Y la peor parte? Ella sabía por qué. Semanas antes, había escuchado a Ross alardear de estar robando dinero de la caja registradora. No pretendía escuchar. Solo estaba limpiando las mesas después de cerrar, cuando su voz se filtró a través de la delgada puerta de la oficina. Al principio, pensó que había oído mal, pero cuando acercó la oreja, cada palabra lo confirmó. Ross estaba robando. Y cuando él la sorprendió esa noche, paralizada en el pasillo, recordó el destello de ira en sus ojos, la forma en que su mano se disparó y le retorció la muñeca hasta que algo crujió.
El dolor la había hecho caer de rodillas, pero Ross solo se burló. «Vaya, qué torpe, ¿eh? Más te vale seguir así. Una sola palabra de lo que oíste y no solo perderás tu trabajo». Ahora, con la mano vendada e inútil, era a ella a quien tachaban de incompetente. Al final de su turno, el cuerpo de Denise temblaba de agotamiento. Se apoyó en el mostrador trasero, susurrando una oración silenciosa que nadie escuchó. Aún no lo sabía, pero alguien había estado observando cada uno de sus movimientos. Alguien que ella pensaba que era solo otro cliente comiendo algo barato, y esa mirada silenciosa estaba a punto de cambiarlo todo. La mayoría de los clientes iban y venían sin pensarlo mucho. Comían sus tortitas, dejaban propinas y se sentían generosos, y volvían corriendo a sus vidas. Pero un hombre nunca parecía tener prisa. Era mayor, quizás de unos 60 y tantos años, con el pelo blanco bien cortado, y botas que habían visto más carretera que asfalto. La gente lo llamaba el veterano, por su porte erguido, incluso sentado, y su mirada aguda, incluso en silencio. La mayoría pensaba que solo era otro jubilado pasando el tiempo con un plato de huevos. Nadie sabía que Harold Whitman era el verdadero dueño del restaurante. Durante años, Harold había mantenido su identidad en secreto, prefiriendo mezclarse con la clientela habitual. Creía que uno veía la verdad cuando la gente pensaba que nadie importante estaba mirando. Esa mañana, Harold removió su café lentamente, con la mirada fija en Denise. La había estado observando durante semanas. Siempre trabajaba más duro que los demás. Siempre era el blanco de Ross. Pero hoy, con su mano envuelta en gruesos vendajes, era diferente. Cada bandeja que llevaba parecía a punto de resbalar. Cada sonrisa parecía tallada en dolor. En la mesa de al lado, dos jóvenes susurraban lo suficientemente alto como para que Harold los oyera. «Tío, ese gerente la tiene tomada con ella». «Sí, he visto a los otros holgazanear un montón, pero a ellos nunca les dice nada. Solo a ella». La mandíbula de Harold se tensó. Llevaba suficiente tiempo dirigiendo negocios como para reconocer el prejuicio y la crueldad cuando los veía. Ross pasó pavoneándose junto a la mesa de Harold, riéndose de algo en su teléfono. Cuando Denise pidió ayuda para llevar una pila pesada de platos, Ross ni siquiera la miró. En su lugar murmuró: «Usa las dos manos. Ah, espera, no puedes». Su risa resonó en el restaurante como uñas arañando una pizarra. Harold no se movió, no reaccionó, pero por dentro su sangre hervía. Más tarde, mientras Denise limpiaba un mostrador, Harold notó el más leve atisbo de dolor en sus ojos cuando dobló la muñeca demasiado. También se fijó en cómo evitaba a Ross, como una persona que ya ha aprendido que acercarse demasiado significa peligro. Algo no encajaba. Cuando la multitud del almuerzo disminuyó, Harold pidió tranquilamente hablar con el gerente. Ross se acercó, pavoneándose, asumiendo que era solo otra queja de un cliente. ¿La comida no está lo suficientemente caliente? ¿El café demasiado amargo? Sonrió con desdén. Harold negó con la cabeza. Solo me preguntaba por esa camarera. Está herida. ¿Por qué está trabajando en sala? La sonrisa de Ross flaqueó por una fracción de segundo, y luego volvió. ¿Ella? Es torpe. Siempre está liándola. La mitad de los informes de este lugar son sobre ella, pero me rogó que la dejara en el turno, así que se lo permití. Ya sabes, soy generoso. Harold asintió lentamente, aunque por dentro, cada palabra de la boca de Ross le sabía a mentira. ¿Generoso? No. Había visto la forma en que Ross se burlaba, la forma en que los clientes susurraban, la forma en que Denise aguantaba el dolor solo para mantener su dignidad. Esa noche, Harold se sentó solo en el rincón, mucho después de que la mayoría se hubiera ido. Su café se había enfriado, intacto. Miraba a Denise limpiar las mesas con su mano buena, todavía sonriendo débilmente a los extraños, aunque sus ojos parecían pesados por el cansancio.
El viejo veterano entrecerró los ojos. Si Ross afirmaba que Denise era el problema, entonces Harold iba a descubrirlo por sí mismo. Y si lo que sospechaba era cierto, alguien en este restaurante estaba a punto de arrepentirse de haberlos subestimado a ambos. Al día siguiente, Harold regresó al restaurante. Misma mesa del rincón, mismo café solo. Para todos los demás, parecía el mismo viejo veterano sin un lugar mejor a donde ir. Pero sus ojos no estaban en el menú. Estaban en Ross. Ross se pavoneaba de mesa en mesa, haciendo bromas con los clientes, riendo más fuerte que nadie. Pero en el momento en que Denise pasaba, su rostro se endurecía. Cada movimiento que ella hacía, él saltaba. Si servía el café demasiado lento, él chasqueaba los dedos. Si limpiaba el mostrador 2 veces en lugar de una, él sonreía con sarcasmo y murmuraba sobre perder el tiempo. Harold notó un patrón. No era solo crítica, era un ataque dirigido. Y cuando a Denise se le cayó un solo tenedor, Ross negó con la cabeza dramáticamente, diciendo a una mesa cercana, ¿ven con lo que tengo que lidiar? Siempre descuidada. Los clientes rieron nerviosamente, sin saber si iba en serio. Denise se agachó, su mano buena temblando, con las mejillas ardiendo. A estas alturas, la sospecha de Harold se había convertido en certeza. Ross la estaba incriminando. Esa tarde, Harold se deslizó a la oficina trasera con el pretexto de buscar el baño. La puerta estaba sin cerrar. Había papeles esparcidos por el escritorio. Sus ojos se posaron en una pila de informes de mala conducta. Página tras página tenía el nombre de Denise escrito en la parte superior. Cada uno la acusaba de cosas insignificantes: bebidas derramadas, pedidos olvidados, mala actitud. Pero Harold había comido allí durante meses. Nunca había visto a Denise comportarse mal. Siguió hojeando y encontró algo peor. Los recuentos de la caja registradora no cuadraban. Cada semana, los números bajaban, pero no se había presentado ningún informe. Sintió un nudo en el estómago. Sabía reconocer un robo. Ya había atrapado a hombres así en sus antiguos negocios. Ross no solo era cruel, era un corrupto. Esa noche, Harold se quedó más tiempo de lo habitual, bebiendo su café mientras el restaurante se vaciaba. Cuando los últimos clientes se fueron, Ross se retiró a la oficina. La puerta no se cerró del todo y las voces se filtraron. Otros 5,000 fáciles, se jactaba Ross, mientras las risas se derramaban por el pasillo. ¿Y cuando noten que falta el dinero? La camarerita se llevará la culpa. Ya tiene la mayoría de las amonestaciones. Nadie le va a creer a ella por encima de mí. Una segunda voz, la de uno de los compañeros de copas de Ross, resopló. Estás jugando con fuego. ¿Y si habla? La voz de Ross se volvió más fría. No lo hará. No con esa mano. Se la rompí lo suficiente como para recordarle quién está al mando. Harold se quedó helado en las sombras, apretando los puños. El aire en su pecho se volvió pesado, cada respiración más lenta, más difícil. Esto no era solo un robo, era abuso, racial, físico, deliberado. Pensó en Denise, sonriendo a pesar del dolor, continuando como si nada hubiera pasado, y algo dentro de él se retorció. La conversación en el interior terminó con risas de borrachos. Harold salió por la puerta lateral hacia la noche, el aire fresco cortándole la cara. Por primera vez en años, sus instintos militares se agitaron. Había visto injusticia en el mundo, pero encontrarla pudriéndose en su propio negocio no lo permitiría. La verdad estaba al descubierto, y mañana la máscara caería. La hora punta de la mañana regresó como un reloj, las cafeteras siseando, los tenedores tintineando, las voces subiendo y bajando por el restaurante. Denise se movía entre las mesas, con la mano vendada rígida contra su delantal. Para la mayoría, parecía solo otra trabajadora cansada aguantando el dolor. Para Harold, parecía alguien que cargaba un peso mucho más pesado que los platos. Pero hoy no iba a ser un día más. Harold entró en silencio,
Las mismas botas, la misma chaqueta vaquera, pero esta vez sus hombros estaban más erguidos. No estaba aquí como cliente, estaba aquí como el dueño. Ross estaba junto al mostrador, riendo demasiado alto, bromeando con dos camareras que ponían los ojos en blanco cuando él se daba la vuelta. En el segundo en que vio a Harold, su sonrisa flaqueó. ¿Tú otra vez? ¿Has vuelto por los huevos? Harold no respondió. En su lugar, caminó hacia el centro del restaurante y golpeó suavemente su cuchara contra la taza de café. El suave tintineo metálico atrajo miradas curiosas de todas las mesas. Las conversaciones se acallaron. Los tenedores se detuvieron. Denise se quedó helada a mitad de camino. Sus ojos se dirigieron hacia él. «Buenos días a todos», comenzó Harold, su voz tranquila pero firme. «Creo que es hora de que todos sepan quién soy realmente». Ross soltó una risa nerviosa. «¿Qué pasa? ¿Estás escribiendo un libro o algo?» La mirada de Harold se clavó en él. «No, soy el dueño de este restaurante». La sala se quedó en un silencio sepulcral. Un tenedor cayó sobre un plato. Los ojos de Denise se abrieron de par en par. Sus labios se entreabrieron en estado de shock. Durante años, nadie supo que el anciano de la mesa del rincón era quien firmaba sus cheques. Ross soltó una carcajada, aunque su rostro se había puesto pálido. ¿Tú? Estás bromeando. Harold sacó una carpeta de debajo de su chaqueta y la colocó sobre el mostrador. Las páginas se desparramaron. Informes de mala conducta, hojas financieras, fotocopias de los registros de la caja. He observado durante suficiente tiempo. Sé lo que has estado haciendo, Ross. Cada informe falso que presentaste contra Denise. Cada dólar que robaste de la caja registradora. Y sé lo que le hiciste en la mano. Un murmullo de sorpresa recorrió el restaurante. Los clientes se giraron en sus asientos. Las dos mujeres de la mesa de negocios susurraron. Lo sabía. Sabía que era un corrupto. Ross tartamudeó. Su voz se quebró. Esto es ridículo. No puedes probar. Antes de que pudiera terminar, dos oficiales uniformados entraron por la puerta. Harold los había llamado esa mañana. Su sola presencia silenció la sala. La arrogancia de Ross se hizo añicos. «Espera, no puedes, esto no es...» Pero las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas antes de que pudiera terminar. El restaurante estalló en murmullos mientras se llevaban a Ross. Sus protestas se ahogaron bajo el sonido de las cadenas. Denise se quedó inmóvil, con la mano buena apretada contra el pecho. Por una vez, Ross no se cernía sobre ella. Por una vez, el peso de la culpa había cambiado de bando. Harold se volvió hacia ella, su voz ahora más suave. «Has llevado este lugar sobre tus hombros. Mientras otros mentían sobre ti, tú lo mantuviste en funcionamiento. A partir de hoy, no eres solo una camarera. Eres la nueva supervisora de sala». Denise parpadeó, con lágrimas asomando en sus ojos. El vendaje de su mano tembló mientras se la llevaba a los labios, un sollozo ahogado escapándose. Los clientes aplaudieron, algunos en voz baja, otros lo suficientemente fuerte como para hacer eco. Y por primera vez en años, Denise enderezó los hombros, no como la mujer a la que la gente compadecía, sino como alguien finalmente visto por quien realmente era. Afuera, los gritos de Ross se desvanecieron mientras el coche de policía se alejaba. Adentro, el restaurante olía igual, café quemado y grasa. Pero el aire se sentía diferente, más ligero, más limpio. Harold se sentó en su mesa de siempre, café en mano. Pero esta vez, no solo estaba observando. Estaba sonriendo, porque finalmente se había hecho justicia. Nunca subestimes la fuerza silenciosa de aquellos que siguen adelante, incluso cuando el mundo intenta romperlos. La historia de Denise demuestra que la verdad siempre gana, y la justicia siempre encuentra a los culpables. Si crees que historias como esta deben ser contadas, dale al botón de suscribir, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y deja un comentario abajo, porque tu voz también importa.